Sí, ¿Listo? Ahí va. podés empezar con las imágenes. Si podés empezar, Mili, con las imágenes de Palmas. Dale, perfecto, ahí la coloco. Así comento un poquito sobre Palmas. Profe, Sí, ¿te puedo hacer una consultita? sí, Mientras sí. dijiste aterectomía rotacional, rotablator, ¿no? Y, El rotablator, sí. y Y la otra, aterectomía direccional el Simpson. bien. Independientemente de una o de la otra, luego se hace convencional con balón, dijiste, ¿no? Siempre, siempre, Listo, sí, siempre. listo. De 10. ¿Hay Gracias, alguna profe. otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? No, en el chat tampoco. Disculpen, profe, yo no entendí por Bueno. qué se hace la de Simpson y no la convencional. ¿En qué caso se hace la de Simpson? A ver, lo primero que apareció fue el balón, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que se diseñó fue la angioplastia con balón. Pero cuando apareció el catéter de Simpson, que fue posterior al catéter balón, se aprovechó, no solo porque se consideraba de que era también, no era más importante sacar un poco de placa teromatosa y no compactarla toda, ¿se entiende? ¿Se entiende? No sé quién Sí, profe. preguntó. Perfecto, gracias. Entonces, cuando vos tenés como el catéter centrifuga lo que corta, vos lo llevas al laboratorio y sabes qué es lo que tiene el paciente. Lógicamente no debe tener colesterol solo, debe tener a lo mejor elevado los triglicéridos, puede tener elevado a lo mejor otras cosas, y entonces después a ese paciente es más fácil medicarlo, porque vos ya sabes qué son las cosas que le están haciendo mal. No sé si quedó contestada tu pregunta. Listo, sí, profe, ya cerré la idea, gracias. Oscar, acá hay una pregunta. Muy bien. Seguimos. Oscar, acá Sí. hay una pregunta que dice que no le quedó Sí, te claro escucho. por qué llevaba solución fisiológica el rotablator. Como decía recién, la bujía o la oliva gira y cuando arranca, la podemos hacer arrancar a 100.000, 150.000 revoluciones por minuto y por ahí podemos alcanzar 250.000 revoluciones por minuto. El diamante, las incrustaciones de diamante que tiene la oliva, hacen de que se caliente mucho y se calienta sobre la guía. Cuando se calienta el diamante y se calienta la oliva, puede dañar la guía y aparte dañar las paredes de la placa. Por lo tanto, siempre va con un goteo de solución fisiológica, ese goteo de solución fisiológica la va enfriando a la oliva y permite de que no dañe ni la guía ni que dañe la pared del vaso. ¿Está contestada la pregunta? Sí, debe ser que sí. Bueno, continuamos. Dale. ¿Continuamos? ¿Sí? Bueno, lo que están viendo en la imagen es el doctor Julio Palmas y el doctor Richard Schatz. El doctor Julio Palmas es un médico argentino, vive actualmente. El doctor Julio Palmas nació en La Plata y ni bien terminó su residencia en radiología, se fue a San Antonio, Texas, y ahí se encontró con el doctor Schatz, y con el doctor Schatz empezaron a hacer investigación vascular, de dispositivos vasculares. Como les comenté al principio de la clase, la enfermedad coronaria ha sido el desvelar de muchos investigadores, de muchos científicos. Y bueno, Julio Palmas es para la cardiología intervencionista lo que fue el doctor René Favaloro con el bypass. O sea, el doctor Julio Palmas diseñó el primer stent que se colocó en el mundo.
Y el primer stent que se colocó en el mundo se llama stent Palmas-Chat. Es el primer stent, el primer diseño de stent que se diseñó en el mundo y fue diseñado también por un argentino y un americano. Esto fue en San Antonio, en Texas, en Estados Unidos, alrededor del año 83, y en el año 88 ellos logran colocar el primer stent en un paciente. Vamos a volver un poquito, era nada más que para hacer un poco de historia. A partir de estos métodos que vimos recién, el método de Simpson, el método de Rotablator, se siguieron investigando dispositivos para colocar, para tratar la enfermedad coronaria, y es ahí que aparece el doctor Palmas y el doctor Schat y diseñan una endoprótesis coronaria que se llama stent. Se llama stent en virtud de que conocían a un especialista noruego que se llamaba Stent, de apellido, y que había hecho un diseño muchos años antes con relación a una malla que se podía expandir, pero no la había terminado de diseñar perfectamente. A partir de ahí ellos le llaman stent, o sea, el stent es un nombre que no tiene traducción, viene de un apellido, y es una malla tubular, como la malla que están viendo ahí, que tiene una característica principal. La principal característica del stent se llama fuerza radial. Fuerza radial significa que es una fuerza que va desde el centro hacia la periferia, o sea, desde adentro hacia afuera, y hace de que cuando está colocada dentro de una arteria o de un vaso, mantenga la placa ateromatosa totalmente compactada, porque es muy importante de que esa placa no vuelva a invadir la luz. Y acá me detengo un minuto para comentarles algo. Cuando se hizo la primera angioplastia coronaria con balón convencional, había un 50% de reestenosis, y este es un término que aparece ahora y que ustedes lo tienen que tener grabado a partir de este momento con todas las técnicas que vamos a ir desarrollando. Reestenosis. ¿Qué es reestenosis? Reestenosis es cuando se ha hecho una angioplastia con balón, se compactó esa placa ateromatosa a la hoja íntima del vaso. Pasa un tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, y esa placa ateromatosa vuelve a desarrollarse e invade la luz nuevamente del vaso. Eso se llama reestenosis. Y la reestenosis ha sido el problema a partir de que se diseñó la angioplastia. Porque cuando se diseñó la angioplastia, entre un 50 y 55% de los pacientes volvían al cabo de un tiempo porque habían hecho una reestenosis. O sea, se los había tratado con una angioplastia con balón convencional, pero al tiempo la placa volvía a crecer, a desarrollarse y volvía a invadir la luz. Eso se llama reestenosis. La aparición de la reestenosis hace de que empiecen a diseñarse nuevos dispositivos, y este nuevo dispositivo que aparece es el stent coronario, que es una malla metálica con mucha fuerza radial, que tiene que tener bajo perfil, que pueda navegar tranquilamente sobre el vaso, que tenga empuje y que se pueda posicionar correctamente en el sitio donde corresponde. Esta malla, la primera que hicieron los doctores Palmas y Schat, fueron de acero inoxidable. Descubrieron de que el acero inoxidable tenía una muy buena fuerza radial cuando era impactada esta malla y que no se retrotraía. Por lo tanto, empezaron a colocar estas mallas metálicas y se redujo de ese 50-55% de pacientes que hacían reestenosis, se redujo prácticamente a un 25-30% de pacientes que hacían reestenosis. O sea, prácticamente bajó un 20% el stent, la cantidad de reestenosis que había en los pacientes. Acá me voy a detener porque quiero comentar algo que es importante. Las personas tienen los factores de riesgo que hablamos en la clase anterior, tienen los factores contribuyentes y aparte las enfermedades de base. Cuando un paciente llega a una instancia como es realizarse una angioplastia, tiene que tener en cuenta de que a partir de ese momento tiene que modificar sus factores de riesgo.
o sus factores contribuyentes, o controlar su enfermedad de base. ¿Por qué? Si un paciente tiene niveles de colesterol elevados, se le hace una angioplastia, se le coloca un stent, la placa queda totalmente compactada, se libera totalmente la luz y el flujo sanguíneo vuelve a ser normal. Pero, el paciente no modifica, sobre todo en este caso, donde son hipercolesterolémicos, o sea, niveles de colesterol muy elevados, por encima de los 500, y un paciente no modifica sus hábitos, sobre todo de comidas, ese paciente sí o sí, con el paso del tiempo, vuelve a desarrollar placas ateromatosas. O ensancha la misma, o agranda la misma, desarrolla la misma placa ateromatosa, lo que se llama restenosis, o bien puede hacer placas ateromatosas nuevas en otros lugares, en otros vasos, o en otra arteria, o en cualquiera de las arterias, de las arterias coronarias derecha o izquierda. Por lo tanto, el paciente tiene que modificar ese hábito. Si el paciente era fumador, una vez de que se le hizo esta angioplastia, tiene que dejar de fumar. Si el paciente tenía niveles de colesterol, niveles de triglicéridos elevados, es un paciente que no tenía una actividad física importante, por lo tanto, ese paciente, a partir de ese momento, tiene que empezar a modificar esos factores de riesgo y, por lo tanto, lo que debe hacer es caminar o gimnasia o ejercicio, cosas de que no se vuelva a producir lo que conocemos con el nombre de reestenosis. Entonces, siguiendo, esta malla metálica diseñada, que se conoce con el nombre de stent, viene totalmente compactada, arriba montada o premontada, como se llama, arriba de un catéter balón, de un globito, viene arriba del globito, como la imagen que está mostrando Mili ahí a la izquierda de la pantalla. O sea, llegamos con el catéter balón, con el stent premontado, arriba del balón, totalmente compactado, con el manómetro le damos una cantidad de atmósfera, siempre respetando la cantidad de atmósfera que nos dice el fabricante, supónganse 12, 14 atmósferas, se impacta el stent sobre la arteria, sobre la placa ateromatosa, se desinfla. Acá la insuflación es entre 5 y 10 segundos, se infla y se desinfla rápidamente y queda el stent colocado, como es la última imagen que están viendo abajo, donde ya se retiró el catéter balón y queda el stent, la malla, colocada donde ha compactado la placa ateromatosa y el flujo vuelve a fluir libremente sobre el vaso, habiendo recuperado la totalidad de la luz del vaso. Y acá lo importante, lo que tenemos que tener en cuenta, es conocer el diámetro del vaso antes de elegir el stent. Lógicamente vienen stent para todas las medidas de vaso. Si es un vaso de 2 milímetros, de 2 milímetros y medio, de 3 milímetros, de 4 milímetros, vienen stent de 2 milímetros, de 2 milímetros y medio, vienen stent de todas las medidas para todos los vasos que tenemos en el corazón, en las arterias coronarias. Por lo tanto, medimos y seleccionamos la malla metálica que vamos a colocar. Como les decía hace unos minutos, esta malla metálica prácticamente produjo un descenso de un 20% de la reestenosis, y a partir de ese momento empezaron a diseñarse otros stent de otras aleaciones, o sea, ya se dejó un poco el acero inoxidable y se buscaron combinaciones de otros metales que tuvieran una mayor fuerza radial. Aparecieron los stent de cromo-cobalto. El cromo-cobalto, la aleación de cromo-cobalto daba una fuerza radial muy importante y fueron muy buenos. También contribuyeron un poco los stent de cromo-cobalto a bajar la reestenosis. Después de los de cromo-cobalto aparecieron los que se conocen con el nombre de nitinol, que se escribe nitinol, que es la aleación de níquel y titanio. Se hicieron aleaciones también de cromo y oro. Se probaron muchísimo. Hay una variedad en el mercado mundial de stent muy grande, muy importante. Pero básicamente los que más tuvieron éxito han sido los de cromo-cobalto y los de níquel-titanio. Son los stent más utilizados hoy por hoy. Y estos stent redujeron un poco más la reestenosis.
también tiene que ver no solo la aleación de los elementos, sino también las celdas o los estratos. Esa celdilla que ustedes están viendo en el stent, esa que está mostrando Mile ahí, algunas son más cerradas, más compactas, menos compactas, todo depende del diseño de ese stent, también contribuyen mucho para que junto con la fuerza radial, para que la placa quede compactada y no se produzca la restenosis. Pero, volviendo a lo que les decía recién, muchos pacientes que no modifican sus hábitos hacen de que se sigan produciendo restenosis y a través de esas celdillas, de esos estratos, ¿sí?, de esa celda, empieza a filtrarse nuevamente la placa teromatosa, produciendo lo que se conoce con el nombre de restenosis intra-stent. Restenosis intra-stent. Y a partir de esto, de conocerse lo que se denomina restenosis intra-stent, empezaron a diseñarse otros stent, o sea, son exactamente la misma estructura, pero se llaman stent con drogas. O sea, son stent que tienen sobre esa celdilla, sobre esa estructura, una droga que se libera entre 30 y 60 días de acuerdo al fabricante, y esa droga es una droga que se llaman antiproliferativas. Lo que vamos a hacer entonces con estos stent de segunda generación es, una vez de que están colocados en la arteria, a partir del momento que entran en contacto con sangre, empiezan a liberar ese fármaco con el que están embebidos estos stent, y ese fármaco se va liberando entre 30, 45, 60 días, depende del fabricante, y van reduciendo la placa teromatosa. Por lo tanto, estos stent de segunda generación tienen dos virtudes. Por un lado, compactan la placa teromatosa contra la pared, y por otro lado, la droga va comiéndose o va destruyendo esa placa teromatosa para que no vuelva a crecer. Estos stent, lo que hay que tener cuidado, porque en el momento de que se los coloca, pasan a ser un cuerpo extraño dentro del vaso. Por lo tanto, como cuerpo extraño que es y como elementos metálicos que son, pueden producir trombosis. Son elementos trombogénicos. Por lo tanto, siempre que se coloca un stent, el paciente queda anticoagulado durante una cantidad de días. Una vez de que han pasado unos 8 o 10 días y el paciente ya tiene colocado el stent y está prácticamente desarrollando una vida normal, a estos pacientes se los va controlando, se le hacen controles de laboratorio para ver de que el paciente esté bien correctamente anticoagulado. Con el paso del tiempo y llegando a nuestros días, aparecieron los stent biodegradables. ¿Qué son los stent biodegradables? Ya no son de acero inoxidable ni de cromo cobalto, sino que el escáfold, el cuerpo del stent, la malla, están hechas con un polímero, normalmente polilactato, y ese polímero se va degradando. O sea, ya no sería un cuerpo extraño lo que estamos colocando, sino que esa malla metálica con el paso del tiempo sufre una endotelización, se le forma un endotelio por encima, y con el tiempo, normalmente en el plazo de un año, se va degradando y no queda absolutamente nada. O sea, son stent biodegradables con fármacos. A ver, repito. La malla metálica, o lo que conocemos como stent, normalmente son de un material, muchas son de magnesio, y tienen un polímero que se llama polilactato. Ese polímero, por encima, está recubierto con la droga. Por lo tanto, colocamos el stent, la droga actúa contra la placa teromatosa, y el polímero se va degradando o biodegradando, y con el paso del tiempo y la endotelización de la malla, prácticamente desaparece, y por lo tanto queda nada más que el vaso. Esto se da más o menos en un tiempo de 8 meses a 12 meses, de acuerdo al polímero que se utilice. Se están utilizando una cantidad de polímeros distintos que están dando mejores resultados. Estos stent biodegradables con drogas han
reducido, prácticamente han reducido la reestenosis a un 5%. Pero voy a hacer un comentario como para hacer un cierre de esto. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando un paciente es operado, cuando un paciente ha sido revascularizado mediante el método de bypass, ese paciente, cuando se le han hecho 2 o 3 bypass, se levanta un día y se mira en el espejo y ve la cicatriz que tiene sobre el tórax, y ese paciente lo más factible es que renuncie a todos esos malos hábitos que tenía, modifique todos sus hábitos de vida, empiece con una dieta distinta, empiece a hacer gimnasia, si fumaba deja de fumar, si estaba con sobrepeso trata de bajar de peso, porque la cicatriz del tórax asusta y mucho. ¿Cuál es la diferencia con el paciente angioplastiado? Al paciente angioplastiado muchas veces ingresa, y a veces ingresan muy mal porque el dolor de pecho que tienen, el langor pectoris ese que tienen, es muy fuerte, es un dolor a veces bastante insoportable, y por lo tanto esos pacientes ingresan, se le hace la angioplastia, como se libera el vaso tan rápidamente, y la sangre vuelve a fluir, se recupera el miocardio, al otro día se sienten bien, y lógicamente esos pacientes creen que lo que le dijeron de que había entrado en un estado grave, de que tenía un problema bastante serio, no lo toman como corresponde, como lo que le han dicho, que el problema es realmente serio, porque se le solucionó el problema muy rápidamente a través de la angioplastia, y estos pacientes a veces entre 24 y 48 horas se van de alta. Y lógicamente, lo primero que piensan es que los engañaron, que les dijeron de que estaban graves y en realidad no tenía tanta gravedad el problema que tenían. Y lo primero que hacen, cuando salen, le dan el alta, van y festejan, hacen un asado, fuman, comen, hacen de todo. Por lo tanto, esos pacientes, si no modifican los hábitos, al paso de 2, 3, 4 años, algunos 5 años, 6 años, vuelven, porque por más estén biodegradable con droga que se le haya colocado de última generación, estén de última generación que están ingresando, que han ingresado a la Argentina, por más que se le coloque eso, esos pacientes vuelven a hacer restenosis con el paso del tiempo. Así que, por lo tanto, la modificación de los factores de riesgo, los cambios de hábitos para este tipo de procedimiento es fundamental. Así que, bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias, buenas noches a todos y seguimos en contacto, Mili. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Sí, yo tengo una pregunta, profe. La reestenosis, Sí, pregunta. entonces, estaba cuando estaba hecho la angioplastia por balón, digamos. Y la reestenosis es cuando estaba hecha por la stent de primera generación. ¿Puede ser? No. A ver, restenosis se llama el evento que se produce cuando una placa ateromatosa que fue tratada con balón convencional, al cabo de un tiempo, esa placa vuelve a desarrollarse. Eso se llama reestenosis. ¿Se entiende? Sí, profe. Pero mi duda era si hay dos tipos de reestenosis. No, una sola. Eso es restenosis. Eso es restenosis. A ver, hago una aclaración. Ah, perfecto. Hago una aclaración para todos. Un paciente llega, se le hace la coronariografía y se descubre de que tiene una estenosis, ¿sí? Una placa ateromatosa desarrollada. Se la trata con balón, con stent biodegradable, con lo que sea. Al cabo de un tiempo, esa misma placa se devuelve a desarrollar, eso se llama restenosis. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Supe ver un video pregunta. en el que trataban a algunas placas ateromatosas como con una punta de diamante y después como con una canastita iban Sí, juntando esos pedacitos de ateroma que Sí. se iban soltando.
Sí, es que eso es otra clase. Cuando hacemos rotablator, la técnica se llama angioplastia con rotablator con protección. Protección, que lo que es un filtro como un paragüita que se coloca distalmente al ateroma. Por lo tanto, cuando se produce el corte del rotablator, o la expansión del balón, si esa placa ateromatosa se disgrega algunas micropartículas, para evitar que emigren, son agarradas, son atrapadas por ese canasto o ese paragüita o ese filtro, se cierra después el paragüita y se lo saca para analizar también esos restos de placa ateromatosa que se han soltado. ¿Se entendió? Sí, profe, genial. Ya le vamos a mostrar, en los prácticos se le va a mostrar esos filtros con los que se protegen para que esas pequeñas micropartículas de placa ateromatosa no se vayan a producir una embolia distal. ¿Hay alguna otra pregunta? Pregunten sin problema. Profe, ¿me podría repetir, por favor, el material del stent biodegradable? Sí, el material, el cuerpo, que se llama lo que sería el stent propiamente dicho, es magnesio, y el magnesio se disuelve. Por encima del magnesio hay un polímero, que es el que contiene la droga. Ese polímero, que es polilactosa, también se disuelve, y el fármaco que está arriba del polímero, lógicamente, ni bien entra en contacto con la sangre, empieza a atacar la placa ateromatosa para evitar la proliferación. O sea, la va carcomiendo, la va destruyendo la placa ateromatosa, el fármaco. Esos fármacos... Entonces, sí, disculpe, ¿el fármaco sería el polilactato o es el mismo del No, de la segunda generación? No. Los fármacos son sirolimus con S, se escribe sirolimus, y paclitaxel. Esos son los fármacos. Esos fármacos son antiproliferativos, atacan la placa. El polímero, la polilactosa, es nada más que para llevar encima el fármaco. Ah, bien. Listo. Muchas gracias, profe. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si nadie tiene pregunta, nos desconectamos. Y buenas noches, buenas tardes.